Es posible que el mismo sistema diseñado para destruirte sea el que Dios use para elevarte a una riqueza que nadie podrá explicar. ¿Qué sucede cuando tu jefe, tu socio o tu familia te pagan con engaños, mientras tú respondes con fidelidad y sudor? Imagina pasar 14 años sirviendo a la sombra de un hombre que hizo del engaño su ley y del abuso su moneda de cambio. Jacob, el heredero de la promesa, no se encontraba en un trono, sino en los campos polvorientos de Padán Aram, viendo cómo su salario era cambiado una y otra vez por un hombre que creía tener el control total de su destino. Aquí es donde la historia da un giro sobrenatural, revelando la mano invisible que comenzó a multiplicar a Jacob en medio de la escasez. Mientras el mundo veía a un hombre siendo explotado, el cielo veía a un gigante siendo preparado para una transferencia de riqueza sin precedentes, donde cada lágrima y cada hora de trabajo no pagado se convertirían en la semilla de una herencia millonaria. 10 veces fue engañado, pero 10 veces fue bendecido por una justicia que no depende de cuentas bancarias humanas. Verás cómo aquel que fue humillado terminó siendo el hombre más próspero de la región, demostrando que cuando te pagan mal, pero Dios decide enriquecerte, no hay trampa humana que pueda detener el flujo de la abundancia divina. Prepárate para descubrir el secreto de las ovejas manchadas, la estrategia de los pozos y el momento exacto en que el esclavo se convirtió en señor, dejando atrás a su explotador para caminar hacia una libertad tallada en oro y bendición. El aire en las tierras de Padán Aram se sentía pesado, cargado con el polvo de 14 años de servidumbre ininterrumpida. Jacob, con el rostro curtido por el sol y las manos callosas por un trabajo que nunca pareció ser suficiente para su suegro, levantó la mirada tras el nacimiento de su hijo José. En ese momento, un fuego antiguo se encendió en su espíritu. No era solo el deseo de volver a casa, sino la convicción de que el tiempo de ser un siervo bajo el yugo del engaño había llegado a su fin. Se presentó ante Labán con la dignidad de quien sabe que ha entregado más de lo que ha recibido, exigiendo su libertad y la de su familia, recordándole a aquel hombre astuto que su prosperidad actual no era fruto de la suerte, sino del sudor de un hombre bendecido por el Altísimo. Labán, un hombre cuyo corazón latía al ritmo de la codicia, observó sus vastos rebaños y supo que Jacob decía la verdad. Con una sonrisa cargada de hipocresía, admitió que a través de las artes de la adivinación y la observación, había comprendido que Dios lo había bendecido exclusivamente por causa de Jacob. Intentando retener a su gallina de los huevos de oro, Labán le extendió un cheque en blanco, invitándolo a fijar su propio salario. Pero Jacob ya no buscaba las migajas de un hombre, buscaba la justicia de Dios, esa que no depende de la buena voluntad de los empleadores terrenales, sino de las leyes inquebrantables del cielo. Con una sabiduría que parecía susurrada por el viento mismo, Jacob propuso un trato que a los ojos de cualquier pastor experimentado parecía una locura suicida. Pidió como salario únicamente a las ovejas negras y a las cabras manchadas y salpicadas de entre todo el rebaño. Era un trato donde Jacob se quedaba con lo que el mundo consideraba defectuoso o raro, dejando para Labán lo que era puro y estéticamente valioso. Labán, creyendo que una vez más había ganado la partida y que Jacob recibiría una miseria, aceptó el trato de inmediato, sellando así, sin saberlo, su propio declive financiero. Sin embargo, la traición no tardó en asomar su sombra. Ese mismo día, antes de que el sol se ocultara, Labán retiró secretamente a todos los machos rayados y manchados, y a todas las hembras salpicadas, entregándolos a sus propios hijos y poniéndolos a 3 días de distancia de Jacob. Fue el último acto de una cadena de 10 engaños sistemáticos. Labán intentó vaciar el campo de posibilidades para Jacob, dejándolo a cargo de un rebaño que, genéticamente, solo debería producir animales de colores sólidos.
Parecía que Jacob había sido condenado a la pobreza perpetua por la mano de un explotador. Pero allí, en la soledad del desierto, donde el hombre termina sus recursos, Dios comienza su obra. Jacob, guiado por una intuición sobrenatural y visiones que desafiaban la lógica humana, tomó varas verdes de álamo, de avellano y de castaño. Con una precisión casi ritual, descortezó las varas creando franjas blancas, revelando lo que estaba oculto bajo la corteza. Colocó estas varas frente a los bebederos, allí donde los animales venían a saciar su sed y a unirse en celo. No era un acto de magia, sino un acto de fe y una alineación con una estrategia divina que el mundo no podía comprender. Un misterio biológico y espiritual comenzó a ocurrir bajo el cielo abierto. Mientras los rebaños se apareaban frente a las varas rayadas, algo invisible operaba en la naturaleza misma. Contra toda probabilidad, las crías empezaron a nacer listadas, manchadas y salpicadas. La mano invisible que multiplica lo escaso empezó a mover las piezas del tablero. Por cada engaño de Labán, Dios respondía con una mutación de abundancia. Por cada esfuerzo de Labán por empobrecer a Jacob, la creación misma conspiraba para enriquecer al hombre que había sido explotado. Jacob, observando el milagro con ojos de estratega, no se detuvo allí. Aplicó una selección rigurosa. Cada vez que las ovejas más fuertes y robustas entraban en celo, él colocaba las varas frente a sus ojos, asegurando que la descendencia vigorosa fuera para su propio redil. Pero cuando los animales eran débiles o enfermizos, retiraba las varas. Así, mediante una disciplina feroz y una conexión espiritual profunda, Jacob no solo estaba obteniendo cantidad, sino una calidad superior que superaba con creces a la de su suegro. El resultado final fue una explosión de riqueza que dejó atónita a toda la región. El hombre que había llegado años atrás solo con un báculo, ahora caminaba rodeado de una marea de ovejas, cabras, camellos y asnos. El explotado se convirtió en el magnate, no por haber robado, sino por haber dejado que Dios fuera su contador y su defensor. La justicia divina había equilibrado la balanza, demostrando que cuando te pagan mal, pero te mantienes bajo la cobertura de Dios, el universo entero trabajará para devolverte lo que te fue arrebatado, multiplicado por 10. Jacob se convirtió en un hombre extremadamente rico, no gracias a la generosidad de Labán, sino a pesar de su avaricia. Sus campamentos rebosaban de criados y ganado, y su nombre comenzó a resonar con un temor reverente en toda la tierra. Fue el cumplimiento de la promesa. La mano invisible había transformado años de humillación en una herencia eterna, enseñándonos que ningún sistema humano puede detener la prosperidad de aquel a quien Dios ha decidido bendecir. La historia de Jacob en los campos de Labán no es solo una crónica de pastores y rebaños, sino un espejo del alma humana frente a la injusticia. Todos, en algún momento, hemos sido Jacob, hemos trabajado con integridad en campos ajenos. Hemos dado lo mejor de nuestro talento a quienes no lo valoran y hemos sentido el frío amargo de la traición cuando el pago no coincide con nuestro esfuerzo. Pero esta palabra nos recuerda que existe una contabilidad celestial que nunca falla, un Dios que no solo observa el trabajo de nuestras manos, sino también la intención del corazón de quienes intentan oprimirnos. A veces, permitimos que el engaño de los hombres nos robe la paz, olvidando que nuestra fuente no es el jefe, el socio o el sistema económico, sino el creador de todas las cosas. Jacob no peleó con palabras, ni devolvió mal por mal, él simplemente puso su mirada en las varas de la fe y dejó que Dios peleara su batalla. Esa es la mayor lección. Tu prosperidad no depende de la honestidad de quien te contrata, sino de la fidelidad de aquel que te sostiene. Cuando el mundo te quita lo que te corresponde, el cielo está preparando una transferencia de bendición que ninguna ley humana podrá bloquear. Miremos con atención el misterio de las varas peladas.
Representan la visión que debemos tener en medio de la crisis. Mientras otros ven escasez y ovejas de un solo color, el hombre y la mujer espirituales ven las manchas de la promesa. Debemos aprender a visualizar nuestro éxito donde otros ven fracaso, y a trabajar con excelencia incluso cuando parece que nadie nos observa. Porque en lo oculto, en el silencio del campo, Dios está gestando el milagro que pronto se hará visible ante los ojos de tus propios opresores. Finalmente, entiende que si hoy estás pasando por un tiempo de explotación o 10 veces has sido engañado, no es porque estés derrotado, sino porque estás siendo procesado para una abundancia mayor. Labán pudo haber controlado el rebaño visible, pero nunca pudo controlar la mano invisible que multiplicaba la vida. Levanta tu cabeza hoy, sigue sembrando con integridad y confía plenamente en que, al final del camino, el mundo tendrá que reconocer que tu riqueza no vino de la astucia humana, sino de la justicia divina que siempre, sin falta, llega a tiempo para exaltar al humilde. Amado Dios, hoy nos acercamos ante tu presencia con un corazón rebosante de asombro y gratitud, reconociendo que tu mirada nunca se aparta de aquellos que trabajan con honestidad. Te damos gracias porque, al igual que con Jacob, tú eres el testigo silencioso de cada injusticia, de cada lágrima derramada en el anonimato y de cada esfuerzo que el mundo se negó a reconocer. Gracias por ser el Dios que no duerme, el juez justo que equilibra las balanzas cuando la avaricia humana intenta inclinarlas a su favor. Te bendecimos por esa mano invisible que opera en nuestras vidas, esa que multiplica lo poco que tenemos y lo convierte en una herencia abundante. Gracias por enseñarnos, a través de la vida de tu siervo, que no hay sistema corrupto, ni jefe opresor, ni trampa de hombres que pueda detener el flujo de tu bendición sobre nuestras familias. Te agradecemos porque tú eres nuestra verdadera fuente, y porque en tu sabiduría, usas incluso las estrategias de nuestros adversarios para impulsarnos hacia nuestro destino profético. Gracias, Señor, por la sabiduría que nos das para ver las varas de la fe en medio de nuestras pruebas. Te damos gracias por darnos la fuerza para seguir trabajando con excelencia cuando nos pagan mal, sabiendo que tú eres quien firma nuestra verdadera recompensa. Gracias por recordarnos que, aunque el engaño nos rodee 10 veces, tu bendición nos alcanzará 11 veces, cubriéndonos con una gracia que supera todo entendimiento y toda lógica humana. Oramos para que esta misma unción de multiplicación que estuvo sobre Jacob, repose hoy sobre cada persona que escucha estas palabras. Gracias por convertir nuestras temporadas de servidumbre en reinos de libertad, y por demostrarnos que el final de nuestra historia no lo escribe quien nos explota, sino tú, con tu pluma de amor y justicia. Hoy descansamos en tu fidelidad, sabiendo que bajo tu amparo, lo que el enemigo diseñó para nuestra escasez, tú lo usarás para nuestra máxima gloria y provisión. Amén. Suscríbete, comparte y dale me gusta para mantenerte al día con tu canal, El Pan de Cada Día.